Le pido que se disponga también para participar, para dar ahí sus comentarios, ¿cierto? Siempre es muy bueno poder también ir aprendiendo de esa manera. Bien, vamos, antes de comenzar solamente recordar, ¿cierto? Yo le decía el domingo pasado que es bueno para nosotros recordar siempre por lo menos algunas preguntas, ¿cierto? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Un mensaje, ¿cierto? Una noticia. Uno se lo aprende como buenas nuevas, pero usando el lenguaje que nosotros usamos, ¿cierto? Es una buena noticia o un mensaje, ¿cierto? ¿Por qué hacemos esta aclaración siempre? Porque hoy día el Evangelio muchas veces se confunde con una buena intención, con un buen sentimiento, ¿cierto? Con una sensación. Y el Evangelio, si bien produce sensaciones, produce cambios, produce frutos, el Evangelio en sí mismo y por sí mismo es un mensaje, una noticia, algo que se puede dar a conocer, algo que uno puede retener, en lo cual uno puede tener cierta alegría, confianza y demás. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje? Nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿cierto? Esa es la síntesis de lo que es el Evangelio, ¿cierto? Cada una de esas partes tiene mucho que uno podría desarrollar. ¿Qué significa que Cristo vino según la Escritura, ¿cierto? O que murió por nuestros pecados, ¿cierto? Uno toma el Antiguo Testamento y desarrolla todo eso, se abre todo un panorama. Pero la síntesis, el mensaje, ¿cierto?, que resume todo eso, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día, ¿ya? Y desde ahí nosotros predicamos. Si está eso, está el Evangelio. Si no está eso, no está el Evangelio, ¿ya? Puede haber temor del Dios verdadero, puede haber sin buenas intenciones, uno no niega eso, pero no está el Evangelio si hemos perdido eso. Ahora, veíamos la semana pasada, el uso de la ley, ¿cierto? El uso legítimo de la ley. Esta semana vamos a aprender a usar la ley, ¿cierto? La semana pasada veíamos el uso legítimo de la ley. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la ley? Cuando hablamos específicamente de la ley, sobre todo en lo que nosotros estamos conversando. ¿En qué se tiene que venir a nuestra mente? Los 10 mandamientos, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Cuando hablamos de la ley, hermanos, esto también en teología es así. Cuando uno habla de la ley, normalmente puede estar hablando de todo lo que es el Antiguo Testamento. Si uno lo achica un poquito, la ley muchas veces en el Antiguo Testamento es el Pentateuco, pero la síntesis de la ley, la base de la ley, para toda la Escritura son los 10 mandamientos. Es como la Constitución y el Código Penal, digamos. La Constitución, ¿cierto?, es una síntesis que traza los principios y toda la ley tiene que derivar y ser concordante con estos principios. Ya toda la aplicación de la ley, las normativas, tiene que ser constitucional. Esa es la idea. Entonces, vamos a empezar hoy día a ver cómo usamos esta ley. Déjenme llegar aquí al torpedo. Vamos a hacer el uso de la ley, vamos a practicar un poco cómo podemos usar la ley hoy día en el evangelismo. Bien, la función de la ley es, ¿quién me podría ayudar, cierto? Uno de los usos de la ley era, dice nuestra hermana Ingrid, ¿cierto?, remover la conciencia, mostrarnos el pecado, ¿cierto? El uso de la ley es mostrar el pecado. Otro uso de la ley, o sea, que van todos de la mano, pero decimos, el uso de la ley es remover la conciencia, mostrar que somos pecadores. ¿Qué otra función, qué otra cosa hace en el hombre cuando... ¿Cómo? Muestra el carácter de Dios, muy bien. En el hombre, ¿qué otra cosa hace? Nos deja sin excusas, ¿cierto? Muy bien. Hace abundar el pecado, también, ¿cierto? Porque uno
se reconoce, dice, normalmente la gente le dice, ya sí, yo he hecho eso, pero no soy tan malo. Pero al continuar con la ley, lo que la ley produce es que no, yo soy profundamente pecador. Soy completamente pecador, estoy condenado y rematado, ¿cierto? Como cuando dicen de alguien que no, se lo condenaron, está condenado y rematado, que ya tiene condena, ¿cierto? Para toda la vida, hace todas esas cosas. ¿Qué otra cosa podría hacer? Que es bueno que nosotros tengamos en mente. Muestra la naturaleza del hombre. Muestra la naturaleza del hombre, ¿cierto? Que es caído, que está falto delante del Señor. Es como un espejo también. Es como un espejo. ¿Qué hace la ley con respecto al juicio y la ira de Dios? Claro, no siente condenado, pero le muestra al hombre también que el juicio y la condena y la ira de Dios son justas. ¿Cierto? Es justo que Dios me condene, es justo que Dios no está siendo injusto, ni está siendo demasiado malo, ni está siendo, ¿cierto? No está yendo contra lo que Él es en su principio al juzgarme y condenarme. Un Dios que ama es un Dios que tiene que condenar. Un Dios que ama es un Dios que debe airarse por ciertas cosas, ¿cierto? Otros predicadores han dicho, claro, si yo amo a mis hijos, ¿cierto? No voy y veo que alguien lo golpea, ¿cierto? Yo no voy a decir, pucha, qué pena, ¿cierto? No, yo voy a airarme, ¿cierto? Con una ira controlada, con una ira, ¿cierto? Que no me haga cometer un delito peor que el que está sucediendo, pero tiene que provocar en mí cierta reacción. Entonces, la ley también demuestra que la ley también demuestra eso. Entonces, para que recordemos, la ley tiene como propósito mostrar el pecado, quitar las excusas del hombre. Romano decía, para que toda boca se cierre, ¿cierto?, delante del Señor. Eso es quitar las excusas, que ya nadie pueda decir, pero es que yo no hay quien, ¿cierto?, haga el bien. Hace abundar el pecado y demuestra que el juicio y la ira de Dios son justas. Bien, entonces alguien diría, pero entonces ya, está bien, hay que usar la ley. ¿Cómo la uso? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Y vamos a ir pasando por cada uno de los mandamientos y viendo cómo esos pueden reflejar en nosotros o en la persona que queremos predicar el Evangelio. Recuerden que siempre es con un espíritu de amor y de gracia, ¿cierto? Porque estamos buscando su salvación, ¿cierto? No ganamos nada nosotros mismos con aplastar a la otra persona. Lo que deseamos es que se vuelva al Señor, es que nosotros no lo estamos condenando allí, lo que estamos haciendo es mostrando su condición, ¿cierto? Si uno va al doctor y el doctor, después de ver todo mi examen y todo, me dice que tengo alguna enfermedad grave, ¿cierto? Yo no sería muy sabio si me enojo con el doctor, ¿cierto? Porque él está haciendo su trabajo de decirme lo que tengo, la enfermedad que tengo y la gravedad que tengo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que saber que estamos tratando de decirle a las personas, ¿cierto? Aunque ellas se enojen, pero tratamos de decirle a las personas que tienen una enfermedad, no estamos nosotros rematando. El doctor no enfermó a esa persona. El doctor le está diciendo lo que es la realidad nomás. Bien, primer mandamiento. ¿Dónde están los mandamientos, hermanos? Éxodo 20, muy bien, ¿cierto? Y repetidos en Deuteronomio, y repetidos a través de la ley, y repetido en el Nuevo Testamento, pero donde están revelados, ¿cierto?, y escritos recién, es Éxodo 20. Bien, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo lo usamos para remover la conciencia de alguien? ¿Qué le diría a la persona? ¿Cómo usted está hablando con alguien? Póngase la situación, está hablando con un familiar, con una apoderada del colegio, y llegan a la conversación en cuanto a Dios, y ella dice, no, sí, yo creo en Dios, sí, dice, ¿te has arrepentido, has creído en el Señor Jesucristo para que Él te salve? No, si yo tengo fe en el Señor. Y usted dice, pero es que estás condenada si no has creído el Evangelio. Pero ¿acaso ustedes siempre los evangélicos se creen buenos? Y uno dice, no es eso, se trata de que tú y yo somos pecadores. No creo que sea tan pecador. Usted le dice, bueno, mira, hay una ley de Dios que muestra su carácter y te dice lo que para Él es bueno, no lo que tú piensas. Entonces, mira, veamos algunos. Dice el primero, no tendrás Dios ajeno delante de mí.
¿Cómo podríamos remover la conciencia de alguien? ¿Qué pregunta le haría usted en base a este mandamiento a esa persona? Que nunca ha puesto a Dios por primer lugar. ¿Cómo? Que nunca ha puesto a Dios por primer lugar. Uno lo pone, por ejemplo, en forma de pregunta. ¿Tú tienes a Dios siempre en primer lugar en todo? ¿Entiendes? Para que ella misma pueda decir, no, ¿entiendes? No, sí. Entonces, por ejemplo, algunas preguntas podría ser, ¿has amado siempre a Dios más que a todos los demás? ¿Tú has amado siempre a Dios? Eso es, no tendrás otros dioses. Cualquier cosa, persona, relación que tiene una prioridad por delante de Dios en mi vida, viene a ser, la palabra del Señor nos dice, un ídolo, ¿cierto? La palabra del Señor dice en el Nuevo Testamento que, por ejemplo, la avaricia, el amor por los bienes y por tener más, es idolatría. ¿Por qué la avaricia es idolatría? Díganos más, hermanos, si no, yo les puedo preguntar y vamos compartiendo. ¿Por qué es amor al dinero por sobre el amor a Dios, por sobre el amor a las otras cosas? El amor al dinero es avaricia, bíblicamente, eso no lo estoy inventando yo. Entonces, toda relación, persona, influencia que tenga yo un amor mayor por el que tengo por Dios, viene a romper este mandamiento. Entonces, ¿has amado siempre a Dios más que a todos? Sí. La gente que dice, personas que a veces quieren justificarse, Dios es mi todo, Dios es todo, ¿cierto? Y bueno, vamos a ir a acabar más hondo, ¿cierto? Y de ver si es realmente Dios todo. Bueno, lo has puesto antes que todo, antes que tus padres, has amado a Dios más que a ti mismo. Si tú deseas hacer algo que está contra la palabra de Dios, ¿a quién has obedecido? ¿A Dios en su palabra o a ti mismo? A uno mismo. ¿Y qué es eso? Idolatría. Uno ponerse en el lugar de Dios, uno ponerse en el lugar de Dios. ¿Cómo? Denme usted algún ejemplo que se le ocurra de la vida cotidiana, o alguna persona que podría decir, en esto yo podría decirle a esa persona, tú has puesto a otra cosa que no es Dios por delante. Ya un trabajo, ¿sí? Los hijos, ¿cierto? Ahora, no quiero incomodarlos, pero ¿de qué manera? Porque las personas, hay que decirle cómo ayudar a las personas a reflexionar. Un trabajo, yo lo entiendo más porque es muy común, ¿cierto? No, que le doy toda mi vida al trabajo, todas mis fuerzas son para el trabajo. Y no, yo trabajo, eso es lo que necesito. Sí, pero ¿tú has amado al Dios que te da ese trabajo? Sí, yo lo amo. ¿Cómo le muestras ese amor? ¿Oras cada día? ¿Miras su palabra? ¿Piensas en Él? ¿Trabajas como para Dios? No, yo soy el mejor trabajando. Sí, pero ¿trabajas como para Dios o trabajas para ti mismo? Para honrarte a ti mismo. ¿Entiendes? Ahí hay rasgos de idolatría. Porque la palabra del Señor, eso es, no tendrás dioses ajenos. Me vas a poner a mí por sobre todo lo que hay. Por sobre toda relación, por sobre... ¿Alguien que ama a Dios tiene que trabajar? Ciertamente, ¿cierto? La ley no dice 7 días descansarás y adorarás plenamente, ¿cierto? Sino que dice 6 días trabajarás y el séptimo, ¿cierto? Vas a reposar en el Señor. Entonces necesitamos trabajar, necesitamos formar relaciones, pero manteniendo la prioridad de Dios en nuestros corazones y en nuestras acciones, ¿cierto? Haciendo todo para Él. ¿Ya? Entonces no tendrás dioses ajenos. Alguien podría decir, no, si yo no adoro al sol, ya no adoramos la luna, ¿cierto? Ya no adoro al Inti, o alguien, ahora sí hay algunos que adoran la Pachamama, ¿cierto? Y viven ahí por las vibras y esas cosas. Pero hay veces que cavar un poquito más. Hoy día vivimos en un ateísmo que en realidad es idolatría, ¿cierto? Es adoración a mí mismo. Bien, vamos a ir viéndolos de a uno y van a ir tomando la idea. No te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Cómo podemos remover la conciencia de alguien para que vea que ha quebrantado este mandamiento? A veces se entienden como los atributos de Dios como de mala manera. Como Dios, por ejemplo, es amor. Y porque Dios es amor, entonces Él no me perdona todo y acepta todo lo que yo soy, y eso es una imagen errada de cómo es Dios. Ya, sí, ya. Voy a llegar ahí, que es la alumna
Claro, alumno destacado. Voy a llegar ahí. Pero ¿qué sería lo primero que una persona pensaría? Yo le digo, ya Leandro, por ejemplo, ya no conoce al Señor. Él vive una vida desordenada, entregada al pecado. Y yo le digo, mira, la palabra del Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué excusa podrías poner tú, mi hermano? Mi hermano Leandro, por ejemplo. ¿Qué excusa podrías poner tú? Diga nomás, o alguien que se le ocurra una excusa. Yo le digo a cualquiera ahí, que Puede ser la ignorancia. ¿Ya? ¿No? ¿Yo no sabía? ¿Ya? O alguien podría decir, es que en realidad... Eso, claro, no, yo no tengo imágenes, ¿cierto? Yo creo en Dios. Exacto, había una virgencita en mi casa, pero se rompió y ya no la repuse, no tengo imágenes, ¿cierto? O alguien puede decir, no, yo no adoro a un tronco, ¿cierto? No estoy adorando una figura, no tengo santito en mi casa, no me gustan esas cosas. Puede ser supersticiones o como amuletos de suerte. Ya, ¿cierto? Uno podría decir, tú tienes algo, una imagen, algo tangible en lo que pongas tu fe. Alguien podría decir que sí, yo le podría decir, mira, eso directamente, la palabra del Señor dice que no es justo delante de Él, no es lo que Él manda. La gente que cree en el horóscopo, Ya, ¿cierto? Cree que hay poder en esas imágenes o las cosas que vemos, ¿cierto? En cosas así, ya, esa es una manera, es la manera inicial, ¿cierto? De romper este mandamiento, es como la manera más evidente. Pero hoy día en nuestra sociedad en que menos y menos personas tienen figuritas, estatuitas, ¿cierto? Y cosas así, nuestra sociedad es más atea que religiosa, digamos, en el sentido de las prácticas religiosas. Entonces muchos podrían decir, no, yo no creo en imágenes, no uso estampitas, no voy a ninguna parte, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esa persona ha roto el mandamiento o no lo ha roto? No necesariamente a veces tener una imagen, porque hoy en día hay mucha gente que, por ejemplo, fallece un hijo ¿Ya? y le hace como el descanso y Ya. como que se enfocan en pedirle cosas a la persona. Ahí por ejemplo estaríamos rompiendo el primer y segundo mandamiento, porque está poniendo su fe, ¿cierto? Y su confianza en otra cosa que no es Dios directamente, en el familiar, ¿no? Hay una frase muy usada, o manera, no, si mi mamita que está en el cielo, yo le pido, yo sé que me está mirando. Hermano, eso es idolatría. Eso es pecado, eso es aborrecible delante del Señor. El Señor dice que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, a cualquier otra cosa, persona, recuerdo que nosotros pongamos nuestra fe, hermano, estamos deshonrando a Dios. Estamos en realidad siendo rebeldes contra el Señor. Entonces, hay que ser cuidadosos. Nosotros mismos con nuestra expresión y pensamiento y mucho más también llevar a las personas honestamente a decir, ¿sabes qué? Eso es aborrecible delante del Señor. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, ve que dice, y voy a destruir tus ciudades, y vas a morir tú, y van a morir tus hijos, y voy a quemar tus casas. ¿Por qué? Porque tuviste otros dioses aparte de mí. Porque metiste a Acera, Astarot, Moloch, ¿cierto? En el templo del Señor. ¿Qué era eso? Tener otros dioses al nivel del Señor, teniéndolos para adoración. Eso es lo que la gente hace cuando pone su confianza en familiares muertos, ¿cierto? En la Pachamama y en diferentes cosas. Entonces, no es sencillo ese tipo de pecado. ¿Ves que la ley va reflejando? Ahora, no te harás imágenes tiene que ver más con este mandamiento tiene que ver con hacer una imagen, querer reflejar a Dios de una manera para poder adorarlo. Los israelitas en el pie del monte Sinaí, cuando hicieron el becerro, rompieron el primero y el segundo mandamiento. Ambos. Ya, ¿por qué el segundo? ¿Cuál era el problema con eso? Porque hicieron una imagen. Porque hicieron una imagen. Ellos no estaban honrando a otro Dios porque estaban teniendo características diferentes, pero lo que nos está diciendo el texto es que ellos querían hacer una imagen del Dios que los sacó de Egipto. ¿Entiendes? Y quisieron reflejar a Dios en forma de un becerro, ¿cierto? De oro ahí puesto sobre el altar. Y el Señor dice, es que eso es como un escupitajo hacia mí, decir que mi forma es un becerro de oro, ¿entiendes? Me insultas al hacer eso. Ese es el pecado del segundo mandamiento, querer hacerme una imagen de Dios a mi manera, con mis limitaciones, según lo que yo espero. No, queremos un Dios fuerte, ¿cierto?
que se vea robusto, que sea de oro, de riqueza. Así que nuestro Dios que nos sacó de Egipto es así, se ve como un becerro de oro. Ese es el pecado del segundo mandamiento. Porque si uno tiene otro Dios, es el pecado del primer mandamiento. Pero el hacer una imagen para adorar a Dios, limitarlo en su forma, exagerar algún atributo por sobre los demás, es el pecado contra el segundo mandamiento. Eso es más específicamente. Entonces, ¿cómo podemos usar este segundo mandamiento en una sociedad como la nuestra, que probablemente no tiene muchas deidades y que no adora nada, ¿cierto? O alguien nos podría decir, no, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. La reflexión que hoy día hacemos es esta. Te has hecho una idea de Dios, una imagen de Dios en tu mente con la que tú te sientes cómodo. No, es que Dios me ama así tal cual yo soy, vivo una vida, ¿cierto?, de fornicación y de maldad, ¿cierto? Tengo una pareja, después otra, pero yo sé que Dios está conmigo. Hermano, ¿ese es el Dios de la Biblia? ¿Ese es el Dios verdadero? No, es una imagen de Dios que yo me hice a mi manera, que pasa de largo mi pecado y me imparte su amor. Entonces Dios dice, estás distorsionando lo que yo soy. Eso no soy yo. Tú te estás haciendo un Dios, una imagen de Dios a tu manera. Crees que adoras al Dios verdadero, pero con las características que tú le quieres dar. ¿Entiendes? Entonces, este mandamiento es importante porque a las personas que creen tener una conciencia como teísta de que adoran a Dios, uno le dice, bueno, tú has usado esta idea de que Dios te ama a tu manera, tú crees que tiene una buena relación con Dios, y uno le muestra, no, mira, Dios se ira con tu pecado. No, que mi Dios no se ira. Bueno, tú te hiciste una imagen a tu manera, pero ese no es el Dios verdadero. ¿Me entiendes? ¿Me hago entender la idea, cierto? Es distorsionar la esencia de quién es Dios y hacer algo con el que yo me sienta cómodo, de una manera que se encaje a mi forma de vivir, a mis expectativas. ¿Ya? Bueno, y como yo decía, la primera instancia o más sencilla de ver es, bueno, no, si yo adoro a Dios y tengo un cuadrito de Jesús en mi casa, ¿cierto? Y a ese le oro porque yo adoro al Dios de la Biblia. Bueno, tú has usado esa figura que restringe, que humilla en realidad la imagen de Dios, la has usado para la adoración, te has inclinado a ella, ¿cierto? Le has pedido favores a una imagen que tú crees que representa al Dios verdadero. Bueno, has roto este mandamiento. Estás lejos de poder tener una vida en justicia con Dios. ¿Hay alguna pregunta de eso? ¿Se entiende? Usted, mira, lo que me interesa es que usted pueda aplicar este mandamiento para remover la conciencia de alguien. Podría ser como los evangelios de la prosperidad, que es como un Dios próspero. Claro. Y la gente cree en ese Dios. En ese Dios. Exacto, ¿cierto? No, Dios quiere bendecirte materialmente, quiere llenarte, ¿cierto?, de riquezas, quiere que tú, ¿cierto?, seas ascendido en tu trabajo y... ¿Cómo? Quiere sanarte, ¿cierto?, de todas tus enfermedades, porque los que estamos en el Señor estamos en la bendición, entonces no estamos puestos para pasar por estas cosas. Bueno, esa es una imagen de Dios distorsionada. Distorsionada. El Nuevo Testamento nos dice muchas veces, los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Según de Pedro capítulo 2 dice, pues para esto fuimos llamados para seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Y ahí Pedro está hablando de sufrir viviendo justamente en un mundo injusto. Seguir las pisadas del Señor Jesús, está diciendo Pedro, es sufrir aunque hagamos lo correcto. Y Pedro dice, para esto fuimos llamados. Este es nuestro llamado, vivir en este mundo de pecado, muchas veces sufriendo, aunque vivamos haciendo el bien. Entonces, hermano, ¿dónde queda ese evangelio de la prosperidad? Si el Señor le quiere proveer a un hermano y aumentar sus bienes materiales para que él también sea de bendición de otro, gloria al Señor. Nos alegramos con el hermano y que sea de bendición para su familia, para la sociedad. Amén, que el Señor le bendiga. Ahora, ¿creemos que el Señor ha prometido a todos darnos ese lugar? De ninguna manera. De ninguna manera. Incluso, es bueno lo que dice mi hermana, porque si es el evangelio quizás con que se lucha muchas veces, sobre todo acá, es bueno que usted sepa que ese no es el Dios de la Biblia, ni el Dios del evangelio. Quiero buscar aquí Lamentaciones capítulo 3, si no me equivoco.
para que vean una idea de cómo nuestro Dios. Está el profeta Jeremías, después viene Lamentaciones. Capítulo 3. Dice el versículo 25, para que vean, lo que quiero mostrar en este pasaje es el carácter de nuestro Dios, el Dios verdadero, cómo Él actúa y por qué es diferente al Dios que se predica en muchas iglesias. Dice Lamentaciones 3.25. 3.25, sí. Dice, bueno es Jehová para los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es el Señor, nuestro Dios es bueno. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque Dios es quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia, porque Él no aflige ni entristece voluntariamente los hijos de los hombres. Después dice, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Dice el verso 40, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a Jehová, levantemos nuestros corazones y nuestras manos al Dios del cielo. Nosotros nos hemos rebelado, fuimos rebeldes, y tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste, te cubriste de nubes para que no pasase la oración nuestra, nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Y ahí continúa, y Lamentaciones tiene este carácter. Hermanos, este es el Dios de la Biblia, el que está afligiendo, el que está hiriendo, el que está quebrantando, y dice, bueno es Jehová, porque esto para Dios es bueno. Quebrantar al pueblo que ha pecado, quebrantar al muchacho, muchas veces dice, bueno es para el hombre que se siente solo, que calle, que ponga su boca en el polvo, por si hay una esperanza. A Dios le parece bien que nosotros en algún momento seamos quebrantados y nos arrepintamos y pongamos nuestra conciencia y lo busquemos a Él desesperadamente. Este es el Dios de la Biblia, no el que te dice, no, Dios, y se acerca a tu lado, Dios va a bendecir todos tus hijos, van a ser todos profesionales, Bueno, los inconversos tienen buenos hijos profesionales también. ¿Cuál es la bendición de nosotros como pueblo de Dios? ¿O buscamos la bendición de los inconversos? No, ¿cuál es mi bendición? Señor, salva a mi familia, Señor, yo te ruego, ese es mi clamor. Vuélvelos a ti, vuelve su corazón. Señor, si hay que quebrantarnos, quebrántanos. Quebrántanos nomás. De tal manera que nuestros corazones se vuelvan a ti. Hermanos, pero nos hacemos una idea de Dios, de lo que queremos que Dios nos dé. Un becerro de oro, de riqueza, de fuerza, de poder, de empuje, ¿cierto? Pasional, un Dios así. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios y decirle a las personas, a ver, ¿cómo es el Dios en el que tú crees? ¿Él está contento con tu vida? Sí, yo creo que sí, me acompaña en todo, ¿no? No te acompaña. Él extiende su misericordia. Él, por su misericordia, no te ha consumido, no nos destruye. Pero no es que Dios esté agradado de cómo tú estás viviendo. Esa es una imagen que tú te has hecho de Dios en tu mente, en tu corazón. Él no está agradado con lo que tú haces, porque estás rompiendo su ley, y su ley es el reflejo de su carácter. Entonces, es importante, hermanos, que hagamos nosotros reflexionar a las personas. Es muy bueno que lo hagamos a través de preguntas. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Tú crees que Dios está agradado de tu vida? Sí. ¿Tú sirves a Dios hoy día? ¿Vas a una iglesia, aprendes su palabra? No. Pero Dios dice entonces que tu vida no le agrada. Tú estás recibiendo su misericordia. No, si yo creo que le agrada. Entonces uno dice, no, tú te estás haciendo una imagen de Dios conforme a tus pensamientos, conforme a tus deseos. No te puedes hacer otra imagen de la que el Señor nos ha revelado. ¿Quién
es la imagen del Dios invisible. El Señor Jesucristo. Él nos ha revelado todo lo que nosotros podemos entender de Dios, está revelado en el Señor Jesucristo. ¿Nosotros tenemos una foto del Señor Jesucristo? No, hermanos, no tenemos una imagen del Señor Jesucristo. ¿Podemos usarla para la adoración entonces? No, una foto yo le he sacado al Señor Jesucristo en ese tiempo. Hoy día me mostraría en realidad la gloria y el esplendor de su poder, su sabiduría, su humildad. Aunque le hubiera sacado una foto, ¿me serviría para la adoración? No, porque lo restringe, porque lo coarta, porque humilla lo que el Señor quiere revelar. Entonces es importante que no corramos sobre los mandamientos, sino que vayamos haciéndolos reflexionar con las personas. Pastor, Sí, entonces hacer como una reflexión, como decía la hermana Dana, habló del Evangelio de la Prosperidad, sí, pero todas las otras religiones monoteístas, sí. ¿dónde caben? ¿Estarían pecando con el primer mandamiento o el segundo mandamiento? Los católicos, los testigos de Jehová, las sectas. ¿Dónde? Las dos cosas, digamos, en la ley hace abundar el pecado. Primero, tienen un Dios distinto. Y segundo, digamos, adoran a otro Dios. Nosotros entendemos que adoran a otro Dios. Pero si en su mente ellos creyeran que están adorando al Dios verdadero, pecan con el segundo también. ¿Entiendes? Porque están dándole una forma a Dios que no es el Dios que se ha revelado. ¿Cierto? Es como lo que dice Santiago, o sea, el que peca en realidad en un punto de la ley es culpable de toda la ley, ¿cierto? Nadie va a salir inocente de ningún mandamiento. Entonces, lo que hacemos nosotros es ir haciendo abundar el pecado, para que cuando venga el arrepentimiento también la gracia esté sobre ellos. ¿Entiendes? E incluso hay religiones o sectas que no solamente quebrantan un mandamiento, sino quebrantan mucho los mandamientos, claro, en medio de sus creencias o su doctrina. Vamos a ver que en realidad nosotros quebrantamos todos los mandamientos, cada uno de nosotros. Si lo que aquí estamos haciendo es querer mostrarles, querer evidenciar lo que el Señor nos evidenció en un momento a nosotros, que somos profundamente pecadores, alejados del Señor. Bien, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cómo podríamos hacer reflexionar a alguien en eso? Jurar por Dios, me juro por Dios que me está mirando. ¿Ya? ¿Cierto? Una onda así. Sí, ¿cierto? Hacer un juramento por Dios livianamente. ¿De qué otras maneras? Enseñarle sobre el temor de Dios. Ya, pero ¿cómo quebrantan este mandamiento? No tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cómo las personas, o nosotros antes de conocer al Señor, normalmente rompíamos esta ley de Dios? Cuando nos juramos, Cuando juramos, en un problema y como diciendo, te lo juro por Dios. claro, ¿cierto? Los juramentos falsos, lícitos, livianos, claro, estamos deshonrando el nombre del Señor porque estamos poniéndolo a Dios por testigo, sabiendo muchas veces que no lo vamos a hacer o que estamos mintiendo. También cuando decimos que somos cristianos y hacemos lo malo y la gente lo ve y dice, bueno, él no es cristiano, no ama a Dios. Claro, ¿cierto? Bueno, También. Cuando se peca a conciencia. claro, esas son cosas más profundas, pero hay cosas más sencillas que la persona puede ver. Por ejemplo, De repente, bueno, ¿sí? uno siempre toma a Dios para todo. claro, No sé, hoy Dios, ¿por qué pasó eso? claro, Siempre ya, está en nuestra ¿cierto? conversación. Oh, yo no sé por, bueno, iba a decir, ya, ¿cierto? Usarlo muy livianamente. En nuestra cultura se da a veces para bromear y como cristianos tenemos que cuidarnos. Uno puede a veces en su vida diaria va a hablar del Señor, porque ahí están nuestros pensamientos, nuestro corazón, uno se alegra del Señor, ¿cierto? No hay un problema en eso. Pero hay personas que hacen chistes obscenos y usan al Señor entre medio, ¿cierto? De esas cosas, hermanos, eso es aborrecible delante del Señor. Eso es pecado, ¿cierto? Ha usado a Dios ha usado el nombre del Señor para bromear, para jurar, ¿cierto? Para contar algunas cosas que no agradan al Señor, no están honrándolo, no hay un reconocimiento de Dios. Y uno podría decir, bueno, pero es una palabra nomás. Aquí el problema es que Dios, el dueño de todas las cosas, ha dicho que su nombre es santo y que no lo usemos. Entonces nosotros, es como si una mamá le dijera a su hijo, mire, no tome esta cosita de ahí de la cocina porque para mí es importante. Para mí es importante y no lo use, ¿cierto? Y
es típico que los más chicos lo toman y lo meten al barro, ¿cierto? No les interesa, pero yo te dije que esto era relevante para mí. Sí, pero yo quería jugar, es que no me importa. Yo había establecido sobre esto que tú no lo usaras para otras cosas. Entonces, de la misma manera el Señor ha establecido que su nombre, porque el nombre del Señor, y podemos reflexionar ahí para nosotros, en realidad lo que el Señor quiere reflejar su gloria, su poder, su autoridad. Entonces, no podemos usarlo como cualquier otra palabra de nuestro vocabulario, no podemos usarlo como un juego, no podemos usarlo, ¿cierto?, como un chiste, no lo podemos usar para jurar falsamente. Y claro, hay otras cosas que derivan de eso. Yo decir que soy cristiano livianamente y vivir una vida que sea contra el Señor, yo estoy de una manera usando el nombre del Señor en vano. Eso también viene como consecuencia. Me hace pensar por eso 1 Corintios 5, cuando habían personas que eran borrachas, fornicarias, estafadores, ¿cierto? En medio de la iglesia, Pablo dice, les he dicho que no se junten con ningún borracho, ¿verdad? Y dice, no con los del mundo, porque si no se juntaran con los del mundo que son así, tendrían que salir del mundo. Pero dice, pero ninguno diciéndose cristiano, al que se dice cristiano y vive esta vida entregada al pecado, ni se junten con él. ¿Por qué? Porque está tomando el nombre del Señor en vano, porque está deshonrando al Señor. Dice, soy cristiano, o sea, soy de Cristo y vivo una vida que hasta el mundo se puede dar cuenta de que no tiene que ver con Él, que insulta el nombre del Señor. Entonces, nosotros no podemos decir, mira, sí, está deshonrando el nombre del Señor, pero yo tomo cita con Él y me junto con ellos. Dice que es cristiano, pero humilla el nombre de Cristo con toda su vida, con cada respiro. Pero no, yo soy más misericordioso del Señor y me sigo juntando y me río con Él y todo. No. Cuidado, que el Señor no aprueba estas cosas. Ya, pero a una persona común de algún encuentro de la calle, de una plaza, cuando salgamos a predicar, uno le puede decir, tú honras el nombre de Dios, ¿te parece algo importante? No hablar de Dios en broma, no insultar, usando el nombre del Señor, cuidas tu boca, tienes temor de usar. En realidad no, nunca me había puesto a pensar en eso. Bueno, probablemente has fallado muchas veces entonces en no honrar el nombre del Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cómo le podemos hacer reflexionar a alguien si ha pecado contra este mandamiento, contra el Señor rompiendo este mandamiento? ¿Cómo podríamos plantear una pregunta sencilla para mostrarle que en realidad no está viviendo este que es conforme al carácter del Señor? Si él se congrega. Se congrega, ¿cierto? Algo tan sencillo como eso, ¿cierto? Toma el día del Señor para congregarte, ¿cierto? Si está en tus posibilidades, dejar ese día para descansar, no solo porque yo lo necesito, sino por un reconocimiento al Señor, ¿cierto? De que Él me ha dado todo. Entendemos, hermano, entre nosotros yo sé que hay hermanos que necesitan trabajar, ¿cierto? Por ejemplo, hoy día por la tarde, noche, van a tener que hacerlo. Uno entiende en la necesidad familiar, a veces el Señor nos llama a cuidar de la vida de nuestra familia y vamos a tener que hacer algún esfuerzo que aún no quisiéramos en nuestro corazón, ¿cierto? Pero debemos ser responsables. Los hermanos entendemos eso. Pero el corazón del cristiano clama por poder vivir este mandamiento, ¿cierto? Uno quisiera poder parar ese día domingo. Yo también trabajé turnos en la noche, el día domingo, también he trabajado así alguna vez en mi vida. Pero el corazón de uno clama porque deseo de poder parar este día y guardarlo para el Señor, congregarme, después descansar, tener mi mente reposada, recordar al Señor durante el día, tener comunión con los hermanos tranquilamente. Hermano, y uno debe decir a personas, ¿tú has guardado un día? No, en realidad no. Sí descanso, pero no voy a la iglesia. Bueno, ese no es el guardar el día de reposo. Eso no es guardar el día del Señor. El Señor dice que ha separado un día y que nosotros debemos separar un día para santificarlo, para reposar en Él, para poner nuestra mente, nuestro corazón en Él. No un día para ti, es un día para el Señor, para que Él sea glorificado en nuestro descanso. Me gustó mucho una vez un profesor de Antiguo Testamento me dijo, estábamos viendo de la salida de Israel de Egipto, ¿cierto?, al desierto y después, y hablando de la ley, él decía,
solo un pueblo que ha sido libertado puede reposar para adorar. Solo un pueblo que ha sido libertado puede reposar para adorar. Hermanos, porque ellos como esclavos en Egipto, ¿podían parar un día para reposar y adorar al Señor? No, hermanos, sus días seguían, no se acababan. Hermanos, en el mundo romano, ¿la gente paraba un día para adorar? No existía eso, no existía. Los griegos, no existía eso para los esclavos, no existía. No paraban nunca. Hermanos queridos, pero cuando el Señor nos llama y nos transforma, nosotros por la fe, aunque podríamos seguir, ¿cierto? Si trabajáramos de lunes a lunes, todos los días, siempre en nuestra vida, todas nuestras horas, claro, nos enriqueceríamos mucho más. Pero uno se detiene por la fe. Y digo, yo me restrinjo a hacer todo lo que podría hacer en este día por la fe, porque quiero adorar a Dios, porque quiero honrarlo a Él, porque quiero guardar este día, porque yo creo en el Señor y creo que no es por mi fuerza, sino porque Él me ha querido dar sustento y trabajo, que voy a guardar este día. Este día es un reconocimiento de que el Señor me ha dado los otros 6 días. Entonces, amados hermanos, bueno, uno puede preguntar a las personas, ¿guardas un día, te detienes, te congregas? Algo tan sencillo. Lo otro es una reflexión para nosotros. Pero podemos decirle a él, ¿vas a una iglesia? No, en realidad nunca he ido. Bueno, Dios espera que tú adores en este día de la semana. Vayas y le adores a Él. Dedicas algún día para buscar a Dios en medio de tus quehaceres, apartas un tiempo solo para Dios, ¿cierto? Para honrarlo a Él, para poner tu mente en Él, para agradecer, para reconocerlo. Es importante. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo podemos remover la conciencia de alguien, ¿cierto?, con este mandamiento? Con un chancletazo, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta que podemos hacer? Es sencilla, pero ¿qué pregunta le hacemos? Mira, este es un mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la pregunta, cierto, que nace? Respeto. Obedece a tu padre. Obedece, mira, Dios ha mandado que obedezcas a tus padres. Tú los respetas, los obedeces. Es que tú no conoces a mis padres, ¿cierto? No, le vivo con mi mamá, a mí me dio mi abuelita. Bueno, esa persona que tiene ahí el lugar de autoridad, tú vives dándole... ¿Qué puede ser honrar? Porque es muy grande. Alguien podría decir, mis vecinos de donde yo crecí, vecinos del lado, eran personas delincuentes, asaltantes, asesinos, matadores en la esquina de la casa, entonces, eran así. Pero cada vez que salían, madre, pues ya voy a salir, ya. Sí, pero madre, y después salían a matar gente y a hacer todo. Y ¿qué significa honrar entonces? Hablarle así, ¿cierto? Oh, madre, tú eres lo más importante para mí. Ya has reconocido la autoridad de tus padres sobre tu vida. ¿Qué más? Escuchar el consejo atentamente. Y ahí le voy a preguntar a alguno de los adolescentes qué piensan hacer. ¿Escuchar qué? El consejo atentamente. Escuchar el consejo atentamente, amén, ¿cierto? Escuchar el consejo atentamente, y lo enseñaba a los jóvenes otro día. Escuchar con el sentido de obedecer. ¿Has escuchado a tus padres con el deseo de obedecer? No escuchar como oídos sordos, ¿cierto? ¿Has escuchado a tus padres con el sentido de obedecer? No, alguien puede decir que yo ya soy grande, mis papás son viejitos. Sí, pues mi hijo me tiene que honrar a mí. No, usted sigue siendo hijo. Algún día vamos a tratar de este tema, que es muy, muy lindo, pero usted como padre, como hijo de padres más ancianos, ¿tengo que vivir este mandato? ¿Sí? Porque ese mandato sigue estando escrito y nos dice, hijos pequeños honren a sus padres, ¿cierto? Pero, y un hijo grande, ¿cómo honra a sus padres? Viviendo una vida quizás que honre a... Teniendo una vida que honra al Señor, ¿cierto? Por derivación, ¿cierto? Eso honra el nombre de mis padres, ¿sí? Con sus recursos también. Sí. Con sus recursos, ¿cierto? Esa palabra honra en el Nuevo Testamento
también se refiere a recursos. O sea que cuando mis padres no se puedan sustentar a sí mismos, ¿de quién es la labor de cuidar el sustento de la vida, cierto? ¿No? Yo pongo una reja aquí, discúlpenme los papás que yo tengo un hijo grande, pero es cuidar del sustento de la vida, ¿cierto? Si se quieren comprar una tele, si se quieren cambiar, no eso es honrar a los padres. Si el Señor le ha dado los recursos para eso, gloria al Señor, ¿cierto? Pero honrar es cuidar la vida, que ellos se puedan sustentar, se puedan mantener de una manera digna, ¿cierto? Y esta palabra honrar es la misma que se usa para honrar el anciano que predica la palabra, es digno de doble honor. Y ahí estamos hablando de sustento. Cuando habla de que honra a las viudas, que en verdad lo son, estaban hablando de darles un recurso para que ellas se sustentaran en su vida. Entonces, los hijos adultos de padres mayores tienen un deber con respecto a esto. ¿Cómo tú estás honrando hoy a tus padres? Aquí hay muchas preguntas buenas que pueden hacer. Esto Dios lo define. ¿Por qué es tan importante para Dios que vivamos con respecto a este mandamiento? Que se nos dan los días. Ya hay bendición, ¿cierto? El primer mandamiento con bendición, una bendición general, ¿ya? Pero ¿por qué? ¿Por qué es importante honrar a mis padres, a mis autoridades familiares? ¿Por qué Dios lo puso ahí como base fundamental? Que refleja la vida cristiana con nuestro Padre Celestial. Así es, ¿cierto? Porque refleja mi sujeción a mi primera autoridad, refleja finalmente mi sujeción a Dios. Si yo no puedo honrar, no puedo obedecer a mis padres que veo, ¿voy a poder honrar a los padres al padre que no veo? Imposible. No va a ser lo más difícil, sino hacer lo más fácil. Mi primera muestra de cómo puedo obedecer y sujetarme a Dios es honra a tu padre. Honra a tus autoridades civiles. Romanos capítulo 13. Se usan las mismas palabras. Porque son servidores de Dios. ¿Cierto? Para el orden de la sociedad. Honren a sus pastores. Honren. Mi sujeción a Dios, mi sujeción a la autoridad suprema, se vive, se ve reflejada en cómo yo vivo sujeto a las otras autoridades que el Señor me ha dado. No, pero es que mi papá es difícil, mi mamá es difícil, mi papá también, pero uno tiene que decir, es por causa del Señor, es por causa de Dios. Tengo que ver a mi padre, pero ver a Dios antes y decir, yo por causa del Señor te honro. Voy a hablar bien de ti, no voy a mentir, pero no va a ser mi gusto, ¿cierto? Hablar mal de ti, destruir tu imagen. Yo voy a hablar, voy a querer cuidar de tu vida. ¿Vivió una mala vida? Bueno, no podemos mentir, vivió una mala vida. Pero mi labor es no abandonarlo y que quede por ahí, ¿cierto? Solo, sino que cuidar en lo que el Señor me permite a mí de esa persona, porque yo estoy mostrando mi sujeción y honor a Dios por medio de esa relación. O sea, ¿has vivido en honor a tus padres? No, yo soy una persona independiente, ese es tu pensamiento, pero el Dios que creó los cielos y la tierra dice que honre a tu padre y a tu madre. A veces pensamos de que, y decimos, no, es que no se lo merece, no fue un buen padre, pero el hecho es de que el beneficio o el bienestar o en cierta forma la promesa no es para el padre, en este caso, es para mí. Claro. O sea, yo soy el que debo hacer de que esto se vea bien delante, porque Claro. la Biblia dice, ¿no? En Efesios, porque esto es bueno delante Claro. de Dios. Entonces, si yo lo honro, si yo honro a mi padre, se lo merezca o no se lo merezca, yo lo honro, porque Claro. esto va a ser bueno delante de Dios de mi parte. O sea, Claro, el Dios- bienestar es mío. Amén. Dios promete bendecir. Entonces, debemos llevar a las personas a decir, ¿sabes que no? Alguien puede decir, ¿sabes que no lo había pensado? En realidad no me interesa mucho. Bueno, puede no interesarte, pero la ley de Dios sigue estando allí y refleja el carácter de Dios. Y lo que quiero mostrar es que no, delante de Dios no has vivido una vida que Él diga, no importa, no, has vivido una vida quebrantando sus mandamientos. Quebrantando sus mandamientos. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, no matarás, ¿cierto? No matarás. Aquí la gran mayoría de las personas va a decir, no, yo no he matado a nadie, ¿cierto? No, yo no he matado a nadie. Ese sí que no. Una vez estábamos predicando en una cárcel con un grupo de personas y el que estaba delante dijo, bueno, y el pecado de hacer todo lo que está mal delante de Dios,
robar. Ustedes saben, dijo, claro, ustedes estaban ahí en la cárcel porque algo habían hecho, ¿cierto? Pero nosotros a veces la gente decimos, bueno, matar es pecado. Sí, yo no he matado a nadie. Dice, pero mira lo que el Señor vio. El estudio de los 10 mandamientos, hermanos, nos hace ver cómo el Señor tiene un conocimiento tan profundo. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 21-22, por favor. Mateo 5, las palabras del Señor Jesús. Hermano Jonathan. Mateo 5, 21, 22. Sí. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así es. Entonces, ahora, ¿has odiado a alguien? ¿Te has enojado? Dije, no, yo no pensé en matarlo. Bueno, pero ¿por qué entonces el odio es lo mismo para el Señor que el asesinato en el corazón? ¿Por qué? ¿Qué piensan? ¿Ya? Pero ¿por qué? ¿Por qué estar enojado? Decirle tonto, digamos, aborrecerlo. ¿Por qué es eso? Es asesinato en el corazón. Pablo. Igual la raíz del asesinato es el enojo. ¿Ya? Ya lo que uno maquina en el corazón es causa del asesino, pero aunque uno no asesine, ya no tiene el corazón. En el corazón, ¿cierto? Nace esa inclinación, ese deseo. Santiago va a decir de dónde nacen las guerras, los pleitos, de nuestro corazón, ¿cierto? Un asesinato digamos, no dejó de pasar por el corazón y la mente para caer en nuestras manos, ¿cierto? Fue la ira, fue el enojo en nuestro corazón que nos inclinó y esa persona, perdiendo, ¿cierto?, el dominio propio, dejando de restringir esa maldad, se entregó a hacer lo que estaba en su corazón y asesinó a otro. Entonces, ¿de dónde nace? El Señor dice, en tu corazón nace y está el asesinato. Pero también hay algo muy sencillo, cuando yo me enojo con alguien y ya no lo veo más y ya no me interesa más su vida y ya, ¿cierto?, de alguna manera lo bloqueo en nuestro corazón y la mente, ¿cierto? He dejado de guardar su vida, me ha dejado de interesar su vida, yo lo he abandonado a lo que le pase, no me interesa, lo dejo allá con un sentido de desprecio. He asesinado en mi corazón. No me importa si continúa la vida de esa persona o no, no me importa, ¿cierto?, si está bien o no me importa si se ha arrepentido o no. Yo lo he entregado y para mí está muerto en mi corazón. Hermano, el Señor dice, bueno, ciertamente lo has asesinado en tu corazón. Entonces, a las personas podemos decirle, ¿tú has odiado a alguien en tu corazón? Sí, cualquiera. Sí, pero tú particularmente también eres uno de esos que ha asesinado en el corazón. Es decir, si yo matara a alguien, ¿cómo me dirías tú? Si yo matara a alguien, ¿cómo usted me diría a mí? Asesino, ¿cierto? Asesino. No diría, tú mataste a alguien, son todos asesinos. No, tú eres asesino. Así también nosotros cuando odiamos a alguien en nuestro corazón y le aborrecemos profundamente, lo apartamos de nuestro pensamiento, la palabra del Señor nos dice, has hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que dice nuestro hermano Jonathan, el mandato positivo es, ama la vida de tu prójimo. Todos estos mandamientos que están en negativo tienen un sentido positivo en la ley. Si yo no mato, ¿cuál es el llamado positivo? ¿Cuál es el llamado como en positivo de este lado? Cuida la vida, ama la vida de tu prójimo. Ama la vida de tu prójimo. Hay un sentido positivo de la ley. Entonces, podemos decirle a las personas, reflexiona, ¿has odiado a alguien en tu corazón? ¿Lo has aborrecido? Cada persona ha asesinado en su corazón. Incluso nosotros mismos, la ley vuelve a presentarse, nosotros volvemos a arrepentirnos y darnos cuenta de que hemos quebrantado el carácter del Señor. Y somos llamados a perdonar, y somos llamados... ¿Cuál es nuestra diferencia? Que el Espíritu Santo nos capacita para perdonar y nos restaura. Y uno dice, Señor,
me cuesta perdonar, pero tú eres poderoso, consuélame, permíteme descansar en ti y perdonar a esta persona. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende la idea de ir presentando los mandamientos? Quizás no los vamos a alcanzar a ver todos, pero no cometerás adulterio, ¿cierto? Hoy día muchas personas, con la falta de pudor que hay, podrían decir, no, sí, yo la embarré en ese sentido. Bueno, la palabra del Señor dice que es un mandato de Él, básico, el honrar. ¿Por qué es importante el adulterio? Porque uno diría, eso no es tan fundamental para que esté en la base de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué no cometer adulterio está ahí en la base de la ley? ¿Por qué insulta el carácter más esencial del Señor? Porque el cuerpo de uno es el templo de Dios. ¿Ya? O sea, obviamente que adulterar está deshonrando tu... Deshonra uno incluso el templo del Señor en uno mismo, ¿cierto? La imagen, Pablo dice, uno peca en su propio cuerpo contra sí mismo, ¿cierto? En la fornicación. ¿Ya? Pero el adulterio, díganos. Porque rompe el matrimonio. Porque rompe el pacto de matrimonio, ¿cierto? ¿Y de qué figura majestuosa el pacto del matrimonio? La esposa de Cristo, la relación de Cristo con su pueblo. Entonces, si yo, Dios dice, lo dice Pablo en Efesios capítulo 5, ¿cierto? Dejará el hombre a su padre y a su mujer, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esta relación del matrimonio tiene por propósito principal mostrar la relación de amor de Dios con su pueblo. Y cuando yo lo deshonro y quiebro, estoy ensuciando, destruyendo, deformando esa imagen que el Señor ha dado en el matrimonio. Pero alguien podría decir, mira, yo ni soy casado, ni siquiera soy casado, ¿cómo podría romper este mandamiento? Vamos ahí a Mateo capítulo 5, el verso 27 ahora. Ya queda poquito, nos quedan, yo creo, 5 minutos. Mateo 5, 27, un segundito, al 28, sí. ¿Hermana? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así es, entonces, de nuevo, así como el asesinato, también el adulterio y la fornicación. ¿Cómo podría preguntarle uno a alguien? Le dice, mira, veamos otro mandamiento, no adulterarás. La persona dice, no, yo soy soltero, ¿cierto? No tengo pareja estable, nada, entonces no puedo caer en adulterio, ¿cierto? Uno, ¿qué podría responderle? Igual es complicado porque cae en fornicación. ¿Ya? ¿Y cómo caigo en fornicación yo si no...? A través de la vista. ¿Ya? Lo que veo, no tan solo en la calle. Exacto. Es importante que la autoridad de las palabras uno las traiga de nuevo a la Escritura. Entonces uno le dice, pero sabes que el Señor Jesús dijo, y dice en la Biblia, ¿cierto? ¿Entiendes? Que porque si no yo estoy haciendo un juicio de valor yo. ¿Entiendes? Diciéndole, no, pero es que igual tú eres pecador. Ah, porque tú lo dices, no. Hay que ir a la Escritura. Entonces uno dice, no, Mateo, mira, el Señor Jesús hablando de esto mismo, de este mismo mandamiento, dijo en Mateo 5, 27, 28, que oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo digo, cualquiera que mire a una mujer en su corazón para codiciarla, o un varón, ¿cierto? En su corazón para codiciarlo, ya fornicó con ella en su corazón. De nuevo, ¿por qué? ¿Por qué el Señor tiene esta consideración tan alta? ¿Por qué si yo no puse en práctica nada, digamos, no caí en nada? ¿Por qué entonces el Señor considera eso así? Ya adulteró en su corazón. Porque ya adulteró en su corazón, ¿cierto? Porque del corazón nace la acción. No, pastor, yo nunca lo pensé y caí en estas cosas. Mentira. Eso es mentira. Si nuestras acciones nacen del pensamiento y del corazón. No es cierto que alguien se encontró en una situación de fornicación y nunca lo consideró, no pensó que está... No, no es verdad. No es verdad. Nosotros no somos animalitos que... No. Pensamos, razonamos en el corazón y del corazón nacen las palabras y también las acciones y los pensamientos. Nacen de nosotros, somos responsables de esas cosas.
No, pastor, que no sé qué me pasó. Sí, sabes qué te pasó. Fuiste fornicario. Tú deseaste en tu corazón y te entregaste a esas cosas. ¿Se entiende? Entonces, uno le puede decir a la persona, sabes que el Señor Jesús dice esto. Y aquí, hermanos, hay un punto tan importante. Fornicación en el Nuevo Testamento es la palabra porneia. Y esa palabra porneia, ¿a qué palabra uno la puede relacionar en nuestro lenguaje? A pornografía. Esa fornicación, ese adulterio, ¿cierto?, en el corazón incluye también las relaciones sexuales antes del matrimonio, la pornografía, los malos deseos y todas aquellas inclinaciones impuras de nuestro corazón. No es solo romper el pacto matrimonial, uno está deshonrando el pacto matrimonial también cuando yo, sin casarme con alguien, estoy con ella íntimamente. También deshonro el pacto matrimonial porque el Señor estableció que sea dentro del matrimonio que sea disfrutado, en un pacto de amor, de respeto, de comunión. Entonces, cuando yo rompo eso, cuando lo paso por alto, cuando veo pornografía en mi teléfono, cuando veo música sensual, provocativa, cuando me entrego a ver esas imágenes en una película, un momento, una escena, ¿cierto?, que es de alto contenido sexual, yo me quedo mirando, hermano, estoy también entrando y cayendo en estas cosas, dándole a mi corazón. Y uno podría decir, ¿qué voy a hacer? ¿Taparme los ojos? Tápese los ojos, mire hacia otro lado, adelante lo que está pasando. O quizás no es algo que usted debiera estar viendo, o yo. Pastor, ¿se podría decir que cuando uno comete adulterio, comete no solamente adulterio, sino otros mandamientos se quebran también, como el no codiciar? Claro, sí, también. Sí. Bueno, somos culpables de toda la ley. ¿Entiendes? O sea, cada mandamiento que nosotros rompemos tiene un montón de otros mandamientos relacionados que también quebrantamos. Entonces, por eso la ley hace abundar el pecado. ¿Entiendes? Uno comete un pecado y dice, pero no cometerá adulterio, también es tener otro Dios. ¿Por qué? Porque yo me puse a mí mismo por sobre la ley de Dios. ¿Entiendes? Y después pensé que Dios no me iba a juzgar. Bueno, me hizo una imagen de Dios también distinta. Y después me enojé con la persona porque me hizo pecar. Bueno, y odié en mi corazón también. Y la ley hace abundar el pecado, abundar, de tal manera que nadie tiene excusa. Y que todos hemos pecado abundantemente contra el Señor. Hermanos, si lo que hace cuando abunda la ley, abunda el pecado en nosotros, sobreabunda la gracia. Y también en nosotros nos ayuda este ejercicio, porque cuando nosotros sabemos que al que mucho se le perdona, bueno, también nos enseña la palabra del Señor, también mucho ama. Hay personas que a veces pareciera que Dios le hubiera perdonado 2 o 3 pecados, porque su amor es tan insípido para el Señor, tan poco apasionado, parece que el Señor, le debían una disculpa a Dios nomás. Pero no, la ley nos hace ver que éramos tan pecadores, tan profundamente pecadores, y el Señor quiso perdonarnos, y lavarnos, y rescatarnos, y llamarnos. Entonces la ley nos hace ver esas cosas para nosotros. Entonces, ¿has cometido adulterio? Ciertamente. Para las mujeres lo mismo, es lo mismo. Está por años la idea de que no, las mujeres no caen en estas cosas, es lo mismo. Igual, los pensamientos, hacerse una idea romántica de que este otro hombre, que el coreano es más romántico, ¿cierto?, que el que yo tengo por esposo, y vivir una cosa, o yo no encuentro otro como ese. Bueno, probablemente estás cayendo en un espíritu impuro delante del Señor. Guarda esos pensamientos si eres soltera para tu esposo. Y vive una realidad. Vive la realidad que el Señor te ha dado. Aprende a amar en base a la gracia y la misericordia. Entonces, ¿caemos en esto? Ciertamente que caemos. Cada uno de nosotros. Bueno, no hurtarás, ¿cierto? Alguien podría decir, no, yo nunca he robado. Pero uno podría decir que no importa el valor. ¿Cierto? No importa el valor. Has robado algo pequeño, robaste antes, cuando eras niño, cuando eras adolescente, hoy día, ¿cierto? Has puesto en el trabajo más horas de las que debías poner, has robado. Has robado. Los niños, los adolescentes siempre dicen, copiaste en las pruebas, pediste el trabajo de otro, robaste el trabajo de otro. Has robado. Eso es injusto delante del Señor. Eso es pecado, el Señor lo ve, no es fruto de tu trabajo.
descargué un informe de internet y lo presenté como mío, robaste información, trabajo de otro. Eres culpable delante del Señor. ¿Ya? No mentirás, ¿cierto? Aunque especialmente se trata de no mentir bajo juramento, porque podían matar a otra persona por mi palabra, también eso se deriva a hablar todo lo que no sea verdad, todo lo que no sea cierto. ¿Cierto? La gente le pone colores a las mentiras, ¿cierto? Blanca, gris, ¿cierto? Morada, no importa, no importa. Has deshonrado a Dios hablando algo que no es verdad. No codiciarás, ¿cierto? Decíamos. Bueno, no quiero correr tanto sobre esto, hermano. Vamos a terminarlo la próxima semana y continuar, ¿cierto? Con la aplicación. Ahora, si abunda el pecado y la ley se expresa, hermano, ¿cómo entonces guío a la persona ahora al Evangelio del Señor Jesucristo? Ya, pero es importante. La próxima semana capaz que vamos a hacer un par de ejemplos. El hermano Edward va a ser Juanito y otro le puede preguntar, ¿has pecado? Y él dice no, y vamos a practicar un poquito, ¿cierto?, en cómo usar la ley para que cada uno pueda presentar, ¿cierto?, la justicia del Señor y la necesidad del Evangelio a las personas. Hermanos, si tienen preguntas específicas, pueden hacérmelas, pueden hacerlas al final, o podemos juntar varias buenas preguntas y hacerlas al final de esta serie y responder un día de respuesta de preguntas, pero háganmela llegar para que podamos ir juntando varias buenas preguntas prácticas para el término, ¿cierto?, de la serie. Vamos a orar.